Perú, jueves 22 de enero de 2026. Hoy vamos a explorar el ciclo de vida de las reglas, desde cómo se aplican con toda su fuerza en la frontera norte hasta cómo las grandes y pequeñas empresas las usan para transformarse y, finalmente, cómo marcan los momentos más personales en la vida de un ciudadano. Empezamos en Tumbes, en la frontera, con una serie de notificaciones de la Superintendencia de Aduanas. Hay que entender que estos avisos públicos son, en esencia, el último recurso del Estado. El último recurso. ¿A qué te refieres? A que se publican cuando no se puede localizar a una persona o a una empresa que ha cometido una infracción, para notificarle su sanción. Ah, claro. Y al leerlas, uno ve las consecuencias directas. La más frecuente es la sanción de comiso de la mercancía. O sea, el Estado se queda con los productos. Exacto. Hay varios de estos casos, como el de Tania Saquinaula Brito o el de Remy Elix Castillo González. En sus resoluciones, el veredicto es el mismo y es tajante. Comiso. Así es la consecuencia más directa. ¿Intentaste pasar algo indebido? Lo pierdes. Pero lo que realmente llama la atención es que las sanciones pueden escalar a un nivel que afecta la vida de la persona de una forma mucho más profunda. Totalmente. Me topé con el caso de Martín Santos Cajo Romero y me dejó pensando. A ver. Porque a él no solo le aplican el comiso de su mercancía. La resolución también le suspende la licencia de conducir por 5 años. Un momento, entiendo el comiso, parece lógico. Pero suspender una licencia de conducir, ¿cuál es la conexión legal ahí? Parece una sanción de otro universo. Es una pregunta excelente, porque revela el verdadero propósito de la ley. No se trata solo de recaudar impuestos o confiscar bienes. Entonces, La ley de aduanas aquí funciona como una herramienta de control fronterizo de espectro muy, muy amplio. Al suspender la licencia, el mensaje es claro. es un mensaje. La infracción no es un simple tropiezo administrativo. Es un acto ilícito que te inhabilita para una actividad civil fundamental como conducir. O sea, el objetivo no es solo quitarte la mercancía, sino hacer que el acto de contrabando sea tan disruptivo para tu vida cotidiana que el riesgo simplemente no valga la pena. Exacto. Te desarman, literalmente. De hecho, en ese mismo caso también se ordena el internamiento de su vehículo por 60 días. Claro, es una cadena de consecuencias brutal. Pierdes la mercancía, pierdes el vehículo temporalmente y pierdes el permiso para conducir por un lustro. Exactamente. La lógica es de disuasión máxima. Se busca que el costo de la infracción sea tan alto y tan abarcador que impacte la capacidad de la persona para operar no solo en esa actividad, sino en general. Ahora, es importante aclarar que este sistema, aunque severo, no es completamente unilateral. Hay mecanismos de defensa. Claro, porque también encontré varias solicitudes de devolución. Y los resultados son mixtos, lo que demuestra que hay un proceso, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, a la empresa Farichi Studio, EIRL, le devuelven un ítem pero le comisan otro. Una decisión dividida. Correcto. Eso nos indica que se analiza caso por caso. Quizá la empresa pudo demostrar la procedencia lícita de una parte de la mercancía, pero no de la otra. Tiene sentido. En cambio, hay otros casos como el de Santiago Lavan Santos, cuya solicitud fue declarada improcedente. Ahí seguramente no pudo cumplir con los requisitos, o se le pasó el plazo, que es bastante estricto. 20 días hábiles para presentar un reclamo. Y el sistema aplica para todos, incluso para ciudadanos extranjeros. Está el caso de Jean-Pierre Toaza Parraga, de Ecuador, cuya solicitud de devolución sí fue declarada procedente. Ajá. Así que hay un conjunto de reglas, plazos y burocracia que define quién recupera sus bienes y quién no. Es el poder del Estado en su forma más administrativa y, bueno, contundente. Es un microcosmos perfecto de la relación entre el ciudadano y la ley en un punto tan sensible como una frontera. Hay reglas claras, consecuencias severas y un espacio, aunque reglamentado, para la defensa. Es fascinante ver ese poder del Estado para sancionar a un individuo. Pero eso me lleva a preguntarme, ¿cómo se aplica esa disciplina a sí mismo? ¿Cómo se controla un gigante del propio Estado? Buena pregunta. Curiosamente, tenemos una ventana a eso, con una directiva interna de Petróleos del Perú, Petroperú. Sí, es una directiva sobre normas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto para el año 2026.
Es un documento que nos permite asomarnos a la cocina de cómo una de las empresas estatales más grandes del país intenta ser más eficiente. El objetivo es racionalizar el gasto, me imagino. Ese es el objetivo principal, pero con una salvaguarda muy importante, A ver, ¿cuál es esa salvaguarda? que ninguna de estas medidas de austeridad debe afectar la operatividad principal y la seguridad de la empresa. Ah, ok. Es decir, se puede recortar en muchas áreas, pero los gastos en mantenimiento, reparación, seguridad industrial, todo lo que garantice la continuidad de las operaciones en refinerías, oleoductos y plantas, son intocables. La operación es sagrada. Exacto. Tiene todo el sentido del mundo. Pero entonces, ¿dónde aprietan el cinturón? Estaba leyendo los detalles y no podía creer hasta qué punto llega el control. Por ejemplo, No hablamos solo de grandes contratos. Están regulando el servicio de café en las reuniones. parece trivial, ¿verdad? Pero en una organización de este tamaño, el control de esos gastos menores puede ser, más que un ahorro significativo, un poderoso mensaje cultural. Claro, un mensaje. La directiva limita la entrega de café, agua y snacks solo a reuniones de trabajo presenciales, y el servicio de coffee break, ojo, se reserva exclusivamente para reuniones con entidades externas. Es un mensaje clarísimo desde la gerencia. Cada sol cuenta, y el ejemplo empieza por casa. Me imagino que esta filosofía se extiende a cosas más grandes, como los viajes o las consultorías, ¿no? Por supuesto. En cuanto a los viajes, la directiva es muy clara. Solo se autorizan los estrictamente necesarios y se debe priorizar siempre el uso de videoconferencias. Ok, lo esperable. Y para las asesorías y consultorías externas, se limitan a lo que exija la ley o requiera un alto grado de especialización que no existe internamente, y siempre que haya presupuesto aprobado. Nada de contratar consultores por si acaso. Y hay un número que me llamó mucho la atención. Se establece un tope máximo mensual de 15.600 soles para la contratación de personas por locación de servicios. Sí. Ponerle un tope así a los honorarios busca evitar, supongo, esos contratos de servicios externos que a veces se disparan sin mucho control. Es una medida de control de costos muy directa. Busca estandarizar y limitar el gasto en profesionales independientes, aunque contemple excepciones lógicas. Claro, como en casos legales. Ajá, como en casos de defensa legal de la empresa o situaciones de emergencia. Pero la regla general es ese tope, y el control llega a todos los rincones. ¿Qué otras cosas encontraron? El uso de vehículos de la empresa, por ejemplo. Se asigna exclusivamente al presidente del directorio, gerente general y gerentes corporativos, y solo para diligencias oficiales. Solo para el trabajo. Además, se exige explícitamente optimizar el uso de combustible y las rutas. Hasta las impresiones de oficina están reguladas. La norma es usar ambas caras del papel, imprimir en blanco y negro y solo cuando sea indispensable. Entonces, no es solo una lista de prohibiciones, es todo un sistema de control, desde el café hasta la gasolina y el papel. Ujú. Y lo más importante es que no se queda en el papel. Cada gerencia es responsable de implementar estas medidas y de reportar sus avances y ahorros mensualmente. Así es, se está intentando crear una cultura de austeridad desde adentro, con seguimiento y métricas. Es un esfuerzo por imponer una disciplina interna en una organización gigantesca, un reflejo de cómo el Estado intenta regularse a sí mismo. Y mientras este gigante estatal se ajusta el cinturón con sus propias reglas, el sector privado utiliza las reglas de la Ley General de Sociedades para algo completamente distinto: transformarse y reorganizarse. Totalmente. Me llamó la atención un par de avisos sobre un procedimiento llamado escisión. Desempaquemos esto. Claro, una escisión es, en términos sencillos, una división corporativa. Una sociedad, que llamamos escindida, segrega una parte de su patrimonio, activos, deudas, derechos, y lo transfiere en bloque a otra sociedad. O sea, que es como si una empresa se partiera en 2 o más pedazos, y cada uno con vida propia. Esa es la idea. Cada pedazo puede tener su propia vida. Y tenemos 2 ejemplos muy claros en el sector inmobiliario y de construcción. El primero es ATL Constructores, que reduce su capital en poco más de 700,000 soles, y ese mismo monto pasa a aumentar el capital de Librix Inmobiliaria. Ajá. El segundo es Max Grupo Inmobiliario, que se achica en casi 1.7 millones de soles, y esa cantidad exacta engrosa el capital de Corilux Inmuebles. Los números son claros, pero
¿Por qué una empresa haría esto? ¿Qué gana al dividirse? Esa es la pregunta del millón. Hay varias razones estratégicas muy interesantes. Una muy común es la gestión de riesgos. ¿Gestión de riesgos? Sí, imagina que ATL tiene la parte de construcción, una actividad que puede tener más riesgos de accidentes laborales, litigios, demoras. Claro. Al separar la parte inmobiliaria, que quizás solo gestiona propiedades y alquileres, en una empresa aparte como Librix, proteges los activos de esa segunda empresa de los posibles pasivos o deudas que genere la primera. Ah, claro. Es la vieja estrategia de no poner todos los huevos en la misma canasta. Justamente. Si la constructora tiene un problema legal grave, los edificios y terrenos de la inmobiliaria no se ven arrastrados. ¿Qué otros motivos podría haber? Otro motivo muy frecuente es preparar una de las divisiones para una futura venta o para atraer a un tipo específico de inversor. Es mucho más fácil y limpio vender una empresa especializada como Librix Inmobiliaria que vender una parte de un conglomerado más complejo. Tiene lógica. Además, los perfiles de los inversores son distintos. Alguien conservador podría preferir invertir en la inmobiliaria, que genera rentas estables, mientras que un inversor que busca mayor rentabilidad podría interesarse en la constructora y sus nuevos proyectos. O sea, la decisión permite crear productos de inversión a la medida de diferentes apetitos de riesgo. Es una especialización. Exacto. También puede haber razones fiscales o simplemente de gestión. A veces, dos líneas de negocio han crecido tanto que es más eficiente que cada una tenga su propio gerente general, su propio directorio. Y su propia estrategia. Sin tener que competir por recursos dentro de la misma estructura. Lo que vemos en estos avisos es simplemente la formalización pública de estas decisiones, un requisito legal para proteger a los acreedores y socios. Entonces, lo que a primera vista parece un trámite contable árido es en realidad una jugada de ajedrez empresarial de alto nivel. Una muestra de cómo las reglas se usan no para sancionar o limitar, sino para crear, transformar y optimizar. Esa es la dualidad de la ley. Puede ser un escudo o una espada, dependiendo de cómo y quién la use. Y este juego de reglas y estrategias no se limita al mundo corporativo. De hecho, el boletín nos muestra cómo estas formalidades legales marcan los momentos más íntimos, cruciales y definitivos en la vida de la gente común. Sin duda. Hay una cantidad enorme de solicitudes de sucesión intestada. Este es, quizás, uno de los trámites más humanos que existen, aunque esté revestido de lenguaje legal. Es el proceso que se inicia cuando una persona fallece sin haber dejado un testamento. ¿Ok? Que se les declare oficialmente como tales para poder acceder a la herencia. Y los avisos que se publican son un paso obligatorio en ese proceso, ¿no? Son un llamado público por si existiera algún otro heredero. Exacto, por si hay alguien con igual o mejor derecho, para que se presente. Es un recordatorio muy público de un momento muy privado. Lees los nombres del fallecido, la fecha de la muerte, los nombres de los hijos o la esposa que inician el trámite, y te imaginas esas familias en medio de un duelo teniendo que navegar estos procesos para poder seguir adelante. Es un mecanismo para dar certeza jurídica en un momento de gran incertidumbre personal y familiar. Garantiza que la transferencia de propiedad se haga de forma ordenada y justa según la ley. Luego hay otro tipo de aviso que me pareció muy interesante, la prescripción adquisitiva de dominio. Suena muy técnico, pero ¿qué significa en la práctica? Es básicamente la formalización de una posesión de largo tiempo. En Perú, si una persona ha poseído un inmueble de forma continua, pacífica y pública, como si fuera el dueño por más de 10 años, 10 años. La ley le permite solicitar a un juez que se le reconozca como el propietario legal. Es una forma de dar estabilidad y seguridad jurídica a situaciones de hecho que se han prolongado por mucho tiempo. Eso es fascinante. Es como si la ley reconociera que el uso, el cuidado y la vida desarrollada en un lugar durante una década te otorgan un derecho sobre él. Así es. Le da una vía de formalización a muchísima gente. Y finalmente están las rectificaciones de partidas, que parecen trámites menores, pero no me quiero ni imaginar el dolor de cabeza que debe ser tener un error en tu nombre o en tu fecha de nacimiento en un documento oficial. Puede ser un problema mayúsculo. Un simple error en una letra puede bloquear todo, desde cobrar una herencia, un seguro, hasta casarse, sacar un pasaporte o registrar a un hijo. Claro, te paraliza la vida.
Estos avisos públicos son el último paso para corregir esos errores y que la identidad legal de una persona coincida con su identidad real. Así que, aunque parezcan burocracia pura, estos avisos son la culminación de historias muy personales. Historias de la pérdida de un ser querido, la lucha por asegurar el hogar familiar. O la simple y fundamental necesidad de que tu nombre esté escrito correctamente. Al final, este recorrido nos muestra que un boletín oficial no es solo una colección de textos legales áridos. Es un mosaico increíble de la actividad económica y social de un país en un día cualquiera. Exacto. Refleja desde la aplicación más dura de la ley en la frontera, pasando por las estrategias de las grandes corporaciones para maximizar su eficiencia o valor, hasta los momentos más cruciales. Y definitorios en la vida de los ciudadanos. Sí, heredar un bien, formalizar la propiedad de su casa o simplemente corregir su nombre. Vemos el poder del Estado para sancionar, las reglas internas que rigen a sus empresas, las maniobras del capital privado y los procesos que dan certeza jurídica a las personas en sus momentos más vulnerables. Cada uno de estos avisos es la culminación de un procedimiento. La punta de un iceberg, exacto, lo que nos lleva a una reflexión final. Si cada notificación que hemos analizado es el resultado visible de un largo proceso administrativo judicial, ¿cuántas historias de disputas, acuerdos, pérdidas y decisiones de vida se esconden detrás de cada una de estas líneas de texto oficial que normalmente pasaríamos por alto?